Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es lunes de la primera semana del tiempo ordinario, Sí, ya con la celebración de ayer domingo del bautismo del Señor, pues prácticamente cerramos la temporada navideña para empezar la temporada de tiempo ordinario hasta el tiempo de Cuaresma, un par de meses adelante. Muy bien, la primera lectura de hoy viene de la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículos 1 al 6. En distintas ocasiones y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres, por boca de los profetas. Ahora, en estos tiempos, nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, y por medio del cual hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen fiel de su ser y el sostén de todas las cosas con su palabra poderosa. Él mismo, después de efectuar la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad de Dios en las alturas, tanto más encumbrado sobre los ángeles, cuanto más excelso es el nombre que como herencia le corresponde. Porque ¿a cuál de los ángeles le dijo Dios: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy? ¿O de qué ángel dijo Dios: yo seré para él un padre y él será para mí un hijo? Además, en otro pasaje, cuando introduce en el mundo a su primogénito, dice: adórenlo todos los ángeles de Dios. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 96 y el responsorio es: ángeles del Señor, adórenlo. Ángeles del Señor, adórenlo. Reina el Señor, alégrese la tierra. Cante de regocijo el mundo entero. El trono del Señor se asienta en la justicia y el derecho. Los cielos pregonan su justicia, su inmensa gloria ven todos los pueblos. Que caigan ante Dios todos los dioses. Tú, Señor Altísimo, estás muy por encima de la tierra y mucho más en alto que los dioses. Ángeles del Señor, adórenlo. El Evangelio de hoy viene de Marcos, y seguiremos leyendo por un par de meses de este Evangelio, capítulo 1, versículos 14 al 20. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús.
Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Esta bella carta a los hebreos, pues se cree que es más que una carta, pues un sermón escrito a una comunidad judía cristiana. Quizás por eso el nombre de carta a los hebreos, ¿no? Una comunidad judía cristiana que quizás estaban pasando por dificultades, quizás pasando persecución y también conflictos en su relación con la comunidad judía y cómo pues reconciliar esta fe en Jesucristo, Hijo de Dios, cuando Jesucristo pues era rechazado por la comunidad judía. Y también pues desarrolla ciertos temas acerca de la identidad de Jesús y cómo la identidad de Jesús pues causa muchas dificultades a la mentalidad judía, de cómo no solamente entender y aceptar e identificarse con la persona de Cristo y el trasfondo de lo que significa creer y aceptar a Jesucristo como Hijo de Dios, como el Mesías. Dice esta bella carta a los hebreos: en distintas ocasiones y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres, ¿no? El hecho que utiliza estas palabras a nuestros padres nos indica que el autor es un judío cristiano, un hebreo, de que él mismo está conectado tanto con los antepasados y que conoce muy bien la historia del pueblo de Israel y cómo las promesas del Mesías pues que están plasmadas en los libros de los profetas del Antiguo Testamento, pues son parte no solamente de la tradición profética, sino también de las esperanzas y promesas que Dios había hecho que se llevan a cabo en este hombre llamado Jesús, a Jesucristo. Así que el autor aquí claramente está insertado en la historia de Israel y se identifica como parte de esta historia del pueblo de Israel, en la cual ve llevada a su fin, a su cumplimiento en la persona de Jesucristo. Dice: habló Dios en el pasado a nuestros padres por boca de los profetas, ¿no? Aquí hace solamente alusión a la tradición profética del Antiguo Testamento. Dice: ahora, en estos tiempos, aquí esta expresión es muy significante. Ahora, en estos tiempos, es el tiempo Kairos. Ya en otros tiempos atrás les he compartido acerca de por lo menos dos diferentes formas de hablar del tiempo: el tiempo cronológico, cronos, y el tiempo Kairos, el tiempo apropiado, el tiempo de Dios, el tiempo en que Dios determina que las cosas han de llevarse a cabo, ¿no? El tiempo cronológico es un tiempo lineal, de punto A a punto B. El tiempo Kairos es el tiempo del corazón, el tiempo del espíritu, el tiempo de la eternidad, el tiempo cuando Dios dice, es ahora el tiempo. Y aunque Dios, pues, había venido hablando por medio de sus profetas acerca del Mesías y renovando las esperanzas de que Dios mandaría a su Mesías, pues el tiempo Kairos, el tiempo propicio, pues es algo que solamente Dios determina y que solamente le pertenece a Dios y no a nosotros, ¿no? Y esto es una de las cuestiones, pues, que a últimas tenemos que hacer la paz con ellos, ¿no? De que tenemos que hacer la paz con el tiempo Kairos, el tiempo de Dios, el tiempo cuando Dios determina que las cosas han de ser y cómo han de ser. Y esto pues le pertenece a Dios y a últimas pues tenemos que reconciliarnos con este orden del tiempo, cuando Dios determina y no cuando nosotros queremos, no cuando nosotros lo deseamos, ¿no? Y esto es lo que el autor de esta bella carta está diciendo, ¿no? Que ahora, en este tiempo,
en que Dios se hace uno con nosotros en Jesucristo. Ese es el tiempo apropiado, el tiempo kairos. O sea, nos ha hablado por medio de su Hijo, ¿no? Otra expresión muy importante, ¿no? Previamente Dios le había hablado a pueblo de Israel por medio de sus profetas, lo cual eran los transmisores de la palabra, de la voluntad de Dios. Pero ahora Dios se ha manifestado, se ha hecho uno entre nosotros y se ha revelado en una persona concreta, en Jesucristo, su Hijo amado, ¿no? Así que es una revelación, es una manifestación mucho más importante que lo que Dios había llevado a cabo antes por medio de sus profetas. Y esto quiere el autor de esta carta dejarlo bien claro, ¿no? Si antiguamente Dios nos habló por medio de sus profetas, ahora nos ha hablado, ahora se ha manifestado por medio de su Hijo. Y esto después nos dirá quién es este Hijo, quién representa y qué es lo que representa este Hijo. Dice, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por medio de él, cual hizo el universo, ¿no? Aquí nos da esta noción de que el Hijo preexistía antes del tiempo y que por medio del Hijo toda la creación se llevó a cabo. Esto es lo que tenemos en la introducción del Evangelio de San Juan. O sea, la preexistencia del verbo de Dios, la preexistencia de la palabra que es el Hijo, y por medio de él Dios hace todas las cosas. También esto se menciona en la carta a los Colosenses, un bello cántico, un bello himno que también nos habla de la preexistencia del Hijo de Dios, y por medio de quien Dios llevó a cabo toda la creación, ¿no? Así que es un bello testimonio y los expertos en la Biblia quizás nos dicen de que esta idea de la preexistencia de Dios que tenemos plasmada bellamente en la introducción al Evangelio de Juan, que quizás era un himno, un cántico muy conocido en la comunidad cristiana y que por eso está reflejado tanto en el Evangelio de Juan como aquí en esta carta a los Hebreos, como en la carta a los Colosenses, ¿no? Dice, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios. Ahora aquí el autor nos quiere dejar bien claro quién es este Hijo. No es cualquier persona. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios. El Hijo encarnado, el Hijo hecho uno entre nosotros, Jesucristo, ¿no? Es el resplandor, es la imagen, es la manifestación, es la encarnación de Dios mismo, lo cual en la mentalidad judía, hebrea, pues es algo difícil de entender y de apreciar, particularmente decir de que el Dios omnipotente, el Dios que está por encima de todo, que se haya hecho uno con nosotros, que haya tomado nuestra vulnerabilidad, nuestra humanidad vulnerable, ¿no? Esto pues es algo muy difícil de entender y de aceptar en la mentalidad judía hebrea, y que quizás también es parte del por qué a Jesús fue rechazado como hijo de Dios por la mayoría del pueblo judío, porque pues aceptar, entender e identificarse con esta revelación de que Dios, siendo grande y omnipotente, se haga uno, se limite a nuestra humanidad y después por encima de eso de que sufra y de que muera, pues es un escándalo. Esto es un escándalo para la mentalidad judía hebrea. No para todos, porque un San Pablo, pues siendo un buen judío, un buen fariseo, pues para él no fue un obstáculo no solamente creer en Jesucristo, sino aceptarlo, aceptar la revelación, la encarnación de Dios en este hombre Jesucristo, ¿no? Así que no fue un problema o dificultad para todos los judíos de Israel, pero sí para la gran mayoría, pero para los que se dejaron atraer y se dejaron iluminar por esta revelación, pues fue el proyecto de nueva vida en Cristo, fue el comienzo de una nueva vida
dentro del reino que Dios ignoraba en Jesucristo, ¿no? Y esto es lo que tenemos en los primeros judíos cristianos, o y el caso clásico, pues el de San Pablo, ¿no? De siendo un judío comprometido, entregado, con raíces profundas en su tradición hebrea, y de que llega no solamente a entender, sino a asimilar y a identificarse con el plan de salvación de Dios por medio de Jesucristo, ¿no? Pues aquí tenemos esta problemática, ¿no? De cómo la comunidad judía pues es llamada a recibir y aceptar a Jesucristo como la realización de las promesas de la tradición profética, lo cual parece que el hecho de que este tema resalte en esta carta, de que quizás era una dificultad todavía muy en el aire, muy sonante entre la comunidad judía cristiana, ¿no? Así que dice la carta: el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen fiel de su ser y el sostén de todas las cosas con su palabra poderosa. Dice, él mismo, sigue hablando ahora del Hijo, ¿no? Él mismo, después de efectuar la purificación de los pecados, y aquí entramos nosotros, después de efectuar nuestra purificación, y por purificación se entiende aquello que nos pues mantenía lejos de Dios, aquello que nos mantenía separados de Dios, aquello que nos mantenía aislados de Dios. Y Jesucristo, el Hijo de Dios, el resplandor de la gloria de Dios, que al hacerse uno con nosotros se dona, se entrega por nuestra purificación, por nuestra salvación, por nuestra redención, pues esto es lo que hace posible de que seamos reconciliados con Dios, de que podamos acercarnos a Dios, porque entonces es su entrega, su donación, su amor, tanto por Dios y por nosotros, lo que pues borra nuestra deuda, cancela nuestra deuda y nos justifica para poder estar en relación de intimidad y confianza con Dios como nuestro Padre, donde somos adoptados como hijos e hijas amados de Dios, donde nos hace Dios partícipes de esta misma herencia que Dios ha dado a su Hijo amado, ¿no? Verdaderamente son temas fundamentales de nuestra fe cristiana. Dice, se sentó a la diestra de la majestad de Dios en las alturas. Aquí está hablando acerca de la ascensión. Después de la resurrección, Jesús asciende a la derecha del Padre, donde Dios pues le da como herencia pues toda la creación. Dice, en las alturas, tanto más encumbrado sobre los ángeles, cuanto más excelso es el nombre que herencia le corresponde, ¿no? Y aquí ahora entra un tema muy interesante donde nos da una visión de la, pues digamos, de la cosmología del cielo, ¿no? De que por encima de todo está Dios, y después rodeado por sus arcángeles, rodeados por los serafines, arcángeles, y después los ángeles, y después pues nosotros, los humanos, ¿no? Y es una jerarquía pues de importancia en esta estructura, y que los ángeles, pues aunque son importantes y son los mensajeros, que es lo que significa la palabra ángel, mensajeros, y que aunque el ser humano está bajo los ángeles en esta estructura jerárquica, pues a pesar de eso, Dios, cuando se hace uno con nosotros, no se hace uno con nosotros como ángel, se hace uno con nosotros como un ser humano. Dios toma la totalidad de nuestra humanidad, y aún así, Jesucristo, la encarnación de Dios, pues
es aún así más importante que los ángeles, ¿no? Y es el argumento que ahora desarrolla cuando dice, porque ¿a cuál de los ángeles le dijo Dios? Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. ¿O de qué ángel Dios dijo, yo seré para él un padre y él será para mí un hijo? Además, en otro pasaje, cuando introduce en el mundo a su primogénito, dice, adórenlo todos los ángeles de Dios, ¿no? Así que aquí el autor quiere dejar bien claro, ¿no? De que a Dios no se rebaja, no se hace menos que los ángeles, sino que aún en ese acto de humildad, en ese encarnarse y tomar nuestra plenitud humana, pues aún tiene esa dignidad porque Dios lo hace hijo y lo ve como hijo, amado, a pesar de que lo que Dios dice acerca de él, pues nunca lo dijo acerca de ningún ángel, ¿no? Y con esto lo que el autor nos quiere dar a entender, ¿no? es la dignidad del ser humano, es de que Dios en su Hijo amado, pues no solamente valora lo que Dios ha creado, sino también rescata y bendice lo que Dios ha creado. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy. Empezamos leyendo del Evangelio de Marcos, que seguiremos leyendo por un par de meses. Ya en el principio, este Evangelio de Marcos pues es diferente, es el más corto de los 4, es diferente, que no tiene una introducción acerca del nacimiento de Jesús o de la infancia de Jesús, como lo tienen Lucas y Mateos. Aquí este evangelio simplemente empieza diciendo, este es el evangelio acerca de Jesucristo, el Hijo de Dios, punto, ¿no? Y nos dice desde el principio quién es Jesús, que después, durante el resto del evangelio, va desempacando qué significa decir que Jesús es el Hijo de Dios, es el Mesías, ¿no? Y después nos habla el evangelio de Marcos de que Jesús es llevado al desierto donde permanece 40 días. Y después de salir de esta experiencia de 40 días en el desierto, es cuando Jesús empieza su ministerio público, su presencia pública, y es aquí donde empieza el evangelio de hoy. Jesús, después de esa experiencia, después de esa batalla con la tentación, con el demonio, pues viene ya ahora a dar comienzo a esta misión que Dios Padre le ha dado, lleno de un espíritu que lo ha afirmado acerca de quién dice Dios que es Él y para qué Dios lo ha mandado. Dice, después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el evangelio de Dios y decía, así que Jesús conocía a Juan el Bautista, el hecho de que el autor de este evangelio conectan estas dos vidas de Juan el Bautista y Jesús es muy significante. Algunos biblistas dicen que es muy probable que Jesús quizás haya sido un discípulo de Jesucristo. Jesús haya sido discípulo de Juan el Bautista y que por eso después de que Juan el Bautista es arrestado, pues Jesús pasa al frente porque el comienzo de su predicación pues prácticamente está idéntica con las palabras de Juan el Bautista. La única diferencia es de que cuando Juan el Bautista hablaba de arrepentirse porque el reino de Dios ya estaba cerca, en Jesucristo el reino ya está presente. Y esa es una gran diferencia en cuestión del tema del reino, en cómo Juan lo anuncia y cómo Jesús lo proclama. ¿Sí? Así que Jesús se va a Galilea, donde comparte la mayor parte de su ministerio público antes de dirigirse a Jerusalén. Galilea, pues, es una región al norte de Jerusalén, no la más judía, y es impresionante de que Jesús, que el Mesías, pues, nace de esta región de Galilea, que no es el corazón y el centro del judaísmo. El corazón y centro del judaísmo de aquel entonces era Jerusalén, era Judá.
y Jerusalén, dentro del cual se encontraba el templo que hoy solamente quedan las ruinas del, am, del mundo judío, del culto judío, ¿no? Así que Jesús no nace ni crece en el ambiente del corazón del judaísmo, sino que crece y dedica su ministerio público, pues, en una área que no es el corazón, ni el centro del culto judío, lo cual es muy impresionante. Es como decir hoy en día, ¿no? De que si el Mesías viniera hoy en día, pues de que vendría del Vaticano o vendría de la región más católica o más religiosa, más cristiana del mundo. No, quizás de que viniera de una región que estuviera en los bordes del cristianismo, ¿no? Y la cuestión sería, ¿lo reconociéramos? Si el Mesías viniera a nosotros hoy en día de una región que no fuera, digamos, el corazón del culto cristiano, pues algo similar es el caso de Jesús, que dedica la mayor parte de su tiempo en Galilea. Dice, se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntase y crean en el Evangelio. Aquí hay cuatro puntos muy importantes de este principio de la vida pública de Jesús en esta proclamación del reino. Se ha cumplido el tiempo. Y cuando se habla del cumplir el tiempo, estamos hablando del tiempo kairos, como lo decía en la primera lectura, el tiempo que Dios ya ha determinado de que las cosas han de ser y han de suceder en este ahora, y de esta forma, ¿no? Es el tiempo kairos, no es el tiempo cronológico del que se mide con el reloj o con el calendario. Es el tiempo kairos, el tiempo de Dios, el tiempo de la eternidad, el tiempo cuando Dios determina y decide es ahora, porque es lo que Dios ha determinado, y esto es algo que solamente le pertenece a Dios. Y esto es lo que estas palabras están diciendo. Se ha cumplido el tiempo. Dios lo ha determinado así y así ha de ser, ¿no? Dice, el reino de Dios ya está cerca. Así que el reino de Dios se inaugura en la persona de Cristo, se hace presente, y por reino no es algo espacial, no es algo físico, es más una dinámica del poder de Dios que se hace presente en este hombre Jesús el Nazareno, de que en su palabra, en su persona, en su acción, el reinado de Dios, la dinámica del reino, la dinámica del amor, la dinámica del consuelo, de la misericordia, se hacen presente y hacen irrupción en la historia humana. Esto es lo que significa hablar del reino de Dios, no algo físico, no algo estructural, no algo espacial, sino algo dinámico que se hace presente en este hombre, Jesús el Nazareno, y que en su palabra, en su acción, en su persona se inaugura esta nueva realidad que hace irrupción en la historia humana. Y después dice, arrepiéntanse. Y por arrepentirse no simplemente es tener cargo de conciencia. Arrepentirse aquí en este Evangelio, en el Nuevo Testamento, hace referencia a la palabra metanoia. Y metanoia es un concepto que incluye el arrepentirse, que incluye el tener cargo de conciencia, el decir, la he regado y necesito ser reconciliado. Pero también tiene un segundo paso, y el segundo paso es reorientar nuestras vidas según a la voluntad de Dios para con nosotros. O sea, el primer paso es reconocer nuestra necesidad de reconciliación, de sanación, de ser reintegrado, y después el segundo paso es pedirle a Dios que nos dé la gracia para reorientar nuestras vidas hacia donde Dios nos llama. Esto es lo que encierra esta palabra metanoia, que aquí está traducida como arrepentirse, ¿no? Y después, la cuarta etapa o parte de esta introducción de Jesús es crean en el Evangelio. Y por creer en el Evangelio no se entiende simplemente algo intelectual. Creer en el Evangelio es
creer en la persona de Cristo, creer en la visión del reino que Dios nos revela y manifiesta en Jesucristo. Creer, es escuchar, entender, identificarse y después implementar, ¿no? Todo esto encierra el concepto de creer. Escuchar el mensaje del Evangelio, entender el mensaje del Evangelio, identificarnos con el mensaje del Evangelio y después poner en práctica lo que uno ha escuchado, ha entendido y se ha identificado con, para poder después vivirlo, implementarlo, ¿no? Esto es lo que encierra este concepto de crean en el Evangelio, lo cual no es simplemente una acción intelectual. ¿Sí? Y ahora nos dan un ejemplo en lo que sigue como respuesta a esta iniciativa, a este llamado de Dios en Jesucristo para nosotros, en este llamado a los primeros discípulos. Cuando dice, caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea, cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo, sígame y haré de ustedes pescadores de hombre. Y ahora viene la respuesta de ellos, ¿no? Inmediatamente dejaron todo, redes y todo, y lo siguieron. Igualmente después, el llamado a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo. Y aquí nos deja la impresión de que dejaron todo, ¿no? Familia, trabajo, ¿no? Pero después nos enteramos de que, por ejemplo, Simón es casado, ¿no? Y de que no abandona a su familia. Pero lo que sí significa este llamado radical y esta respuesta radical de ellos de que lo dejan todo es de que este encuentro con Jesucristo es algo que cambia sus vidas. Es algo que reorienta sus vidas. Es un ejemplo de lo que significa la metanoia, ¿no? Reconocer de nuestra necesidad de reconciliación y después de reorientar nuestras vidas hacia donde Dios nos llama en Jesucristo, ¿no? Así que este llamado tanto de Simón, Pedro y Andrés y Santiago y Juan, pues son ejemplos de lo que significa la metanoia, o sea, el dejarnos reorientar por Dios mismo. Muy bien, hermanos, mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.